del narcotráfico en Misiones Prefectura incautó 2 toneladas de marihuana valuadas en 11 millones de pesos. Esta es la sociedad en la que vivimos, la del consumo compulsivo. Buscamos productos, sensaciones, sustancias que alivien nuestra ansiedad, nuestra insatisfacción. En ese camino muchos se encuentran con las drogas. Las drogas no son un objeto de consumo más. Producen una dependencia física y psicológica muy difícil de controlar. Actúan directamente sobre las zonas vulnerables de la personalidad, brindando una falsa sensación de bienestar, de seguridad. Pero con el tiempo terminan por anular la voluntad de quien las usa. Estaba todo bien. Hasta que un día me fui a una fiesta. En el vidrio del baño me puso una línea. Y me dijo, aspira esto. Y de ahí dije, uy, me ponen las repilas, que había salido recansada de trabajar. Y me puso repilas, fiesta ahí. Los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. La primera vez que fumé estaba con 2 amigos, 2 conocidos más grandes que yo eran. Y me preguntaron si yo fumaba y yo les mentí, les dije que sí fumaba. Porque me moría de ganas por fumar, quería ver lo que era. Y me dieron un porro. Me acuerdo que iba con un amigo y él probó antes que yo. Y me dice, tenés que probarlo. Entonces al fin de semana siguiente fui y lo probé. Y me fascinó. Me encantó esa pastilla, esa droga. La persona que consume drogas de manera abusiva es una persona que tiene una determinada serie de problemáticas personales, que se va aislando, que muchas veces queda prisionero de esta idea de yo lo manejo, hasta que llega un punto que ya no lo puede manejar. El efecto en sí me atrapó mucho. Porque tenía 16 años, porque ese día cumplía 16 años, porque tenías una vida por vivir, porque hoy no la tenemos. Era una adolescente, tenía 16 años, fue a bailar, mezcló éxtasis con alcohol, se descompuso, entró en coma y murió. Una mezcla explosiva, una combinación letal. Cuando una sustancia está mucho tiempo disponible, el organismo se acostumbra a ella. Y para poder entonces provocar el mismo efecto, requiere aumentar la dosis. De lo esporádico pasó a... ¡ay, no! Y empecé a consumir de día. Que en determinado momento y por determinada situación personal, familiar o laboral, ese consumo se disparó y ya no pudo parar. Todo el día consumiendo. Ya cuando dejaba de tomar era... quiero dormir, estoy muerta de cansancio. No aguanto más, no lo toleraba. Se volvió feo. Mostró la verdadera cara, digamos. Que no era ninguna fiesta, que no era nada simpático, que no era nada alegre, que mostró el lado miserable de lo que estaba pasando. Sí, se volvió raro. Las drogas forman parte del consumo cotidiano en todos los sectores sociales y en todos los rincones del país. Basta encender la televisión para ver droga en valijas incautadas, en una nueva muerte por sobredosis, por mezcla de sustancias, por el consumo de drogas adulteradas. Salimos a la calle y vemos grupos de personas fumando marihuana, chicos inhalando pegamento. Droga en los boliches, en las fiestas, en los recitales, en nuestra casa. Hay 2 opciones. Una es mirar para otro lado, decir a mí no me va a pasar, o a mi hijo no le va a pasar, o yo lo puedo manejar. Y la otra es hacerse cargo, abrir el diálogo, poner las cartas sobre la mesa, asumir los miedos, las dudas, las culpas, y hablar sobre lo que nos incomoda. Depende mucho de cada uno, cuánto vayas a hacer con cierta droga. Más con la marihuana, que por ahí es una de las que mejor se puede controlar.
aunque también es una droga y te saca de la realidad, en cierto punto te plantea otras cosas, y si vos te acostumbrás a estar en ese estado, quieras o no, no es lo aconsejable, no es lo bueno, no es lo que tenés que hacer. Un problema con el tema de las drogas es el temor que muchas veces, especialmente los adultos, tienen en relación al tema. Entonces el temor juega en contra para la posibilidad de dar información clara, para plantear las opciones, los riesgos y los cuidados. El temor también hace que se piense, se demonice la droga, como si la droga... Hay gente que dice, cuidado que la droga entra o que la droga está en la esquina. Y la droga como objeto no es algo que entra ni que está en la esquina, sino que son sujetos, son grupos, son sectores sociales. Y bueno, sí, quise conocer otro tipo de lugares donde no sea, viste, tan la joda así del encare y el alcohol y la pendejada, quería otro tipo de lugares, con otro tipo de propuestas. Y bueno, y así, nada, me fui sacando los boliches de música electrónica, ese tipo de lugares. La definición de la palabra droga, según la Organización Mundial de la Salud, es que una droga es cualquier sustancia que ingresando en el organismo produce alguna modificación. ¿Qué son las drogas? Son sustancias cuyo consumo puede producir dependencia y generan estimulación o depresión del sistema nervioso central. Dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. Al principio, cuando recién empecé a consumir, se me desapareció la timidez. Se desaparecía la timidez, era como lo que yo quería ser, ¿me entendés? O sea, demostrar lo que yo quería ser, lo que yo era realmente sin ser tímida, o sea, me desinhibía. Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y la heroína, estimulantes, como las anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la mescalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como la marihuana y el hachís. Las drogas actúan sobre el cerebro, la mayor parte sobre ciertas funciones que tienen las neuronas en el momento en que se transmite la información entre una y otra. Si tenemos una neurona, cada neurona se intercomunica con otra neurona a través de los axones. Y acá donde se junta una neurona con la otra, que lo que hace es transmitir la información de una a la otra, es casi el lugar fundamental donde actúan casi todas las sustancias que sirven como drogas de abuso. Cuando tenemos un estímulo que lo que dice es que una neurona tiene que transmitirle a la otra determinado mensaje, que tiene que ver, por ejemplo, con la euforia, lo que se va a producir es la liberación de los contenidos de estas vesículas, que son estos neurotransmisores, a este espacio. Entonces va a estar lleno de moléculas de noradrenalina, por ejemplo, o de dopamina en el espacio sináptico. Y de esta manera se transmite de una neurona a la otra un mensaje. Y de esta manera todo el cerebro tiene o una estimulación, o una depresión, o una euforia. Hay gente que pregunta, ¿por qué la gente consume drogas? Es medio difícil dar una respuesta porque en general los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. Puede ser este tema de la experimentación, pero a veces se relaciona con cuestiones de la historia de los sujetos, con pautas grupales, con un montón de otros motivos que además se articulan, no siempre es un solo motivo, sino que son varios, y habría que distinguir los tipos de consumo en eso, ¿no? Cada caso es único. No hay un solo factor que pueda explicar por qué una persona comienza a abusar de una sustancia en particular. Cada conducta de consumo está determinada por su historia, su condición social y el contexto en el que vive, entre muchas otras cosas.